La letra desplazada. Entró al Museo Sefardí de Toledo una mañana tibia de primavera, más por curiosidad histórica que por cualquier otra cosa. Siempre le había atraído la historia judía medieval, las rutas comerciales, las traducciones en la escuela de traductores o las vidas que florecieron entre callejuelas estrechas antes de dispersarse por el mundo. Cruzó el umbral de la antigua sinagoga, hoy convertida en museo, con la misma mezcla de respeto y fascinación con la que se entra en un lugar que ha sobrevivido a los siglos. La luz se filtraba alta, blanca y silenciosa, sobre los arcos y los muros cubiertos de yeserías. Se detuvo frente a vitrinas con manuscritos, ketubot delicadamente ilustradas y objetos rituales traídos de distintas comunidades sefardíes. Leía los carteles con atención, como quien arma un rompecabezas ajeno. Nombres de familias, fechas y ciudades del Mediterráneo que se convirtieron en nuevos hogares. No era judío, al menos eso creía, pero siempre había sentido una afinidad difícil de explicar. En su familia había historias confusas sobre antepasados que cambiaron de apellido. Nada concreto, apenas rumores repetidos en sobremesas largas. Aún así, mientras recorría las salas, una sensación leve de reconocimiento le rozaba por dentro. Se dio cuenta de que varios de los objetos que aparecían en una vitrina lateral habían sido donados por la misma persona. El apellido del donante, inscrito con tinta oscura, lo hizo inclinarse más cerca del cristal. Era casi idéntico al de su bisabuela, salvo por una letra, Benaim. Sintió un golpe suave en el pecho, como si alguien hubiera pronunciado su nombre en voz baja. Recordó a su abuela diciendo que antes se escribía distinto, cuando él le preguntaba por qué su apellido tenía variantes en documentos antiguos. Benhaim, Benahim, Benaim. Nunca le dio importancia, pero ahora, frente a esa vitrina, la explicación parecía abrirse paso desde el pasado. Siguió leyendo la ficha. Las piezas habían pertenecido a una familia sefardí que, tras la expulsión, se asentó en el norte de África. La ruta coincidía con la historia fragmentaria que conocía de los suyos. No era una prueba irrefutable, pero la coincidencia era demasiado precisa para ignorarla. Se sentó en uno de los bancos de la sala principal, bajo la altura solemne del techo de la sinagoga. Miró los muros que habían sido testigos de plegarias, silencios y despedidas. Pensó en cuántas identidades se habían transformado para sobrevivir, cuántos nombres se adaptaron, cuántas tradiciones se ocultaron en gestos mínimos, como encender velas un viernes sin saber por qué o evitar ciertos alimentos por costumbre. No sabía si realmente tenía raíces judías, ni si alguna vez podría demostrarlo, pero comprendió que la historia no es solo una línea recta de fechas y documentos, es también una corriente subterránea que atraviesa generaciones. Tal vez su interés por aquella cultura no era solo intelectual, sino una forma de memoria que había sobrevivido disfrazada de curiosidad. Al salir del museo, el sol de Toledo le pareció distinto, más cercano. Caminó por las calles empedradas con una sensación nueva. No la certeza de pertenecer, sino la posibilidad. Y esa posibilidad, frágil y luminosa, le bastó para sentir que el pasado, por primera vez, lo estaba mirando de vuelta.